Hablando sobre Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa hizo referencia sobre el compromiso de que durante su mandato la Guardia Nacional se integrará a la Sedena, el cual descartó que se trate de una militarización y reafirmó que la política de seguridad de su gestión la dictará el gobierno de la República y no el Ejército. También confirmó que continuará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, adelantó que los titulares de la Sedena y Marina serán los últimos que designe para su gabinete y que valorará esencialmente la honestidad para elegirlos. El lunes de Milenio, Salvador Frausto, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Pedro. Pues bueno, te traemos el reporte semanal de Milenia, que en esta ocasión medimos el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, a los tanto Esta a los primera que ya, tanda, ¿no? A la primera tanda y a los que suenan también. Y fíjate que no solo los mercados financieros le dan un visto bueno a los primeros 7 nombramientos de Claudia, sino también las redes sociales le dan buenos niveles de reconocimiento a estos 7 personajes. Como vamos a ver en esta gráfica, los 2 mejor calificados son Juan Ramón de la Fuente, en primer lugar, con 55% de sentimientos positivos que genera en redes sociales, y en segundo lugar, Marcelo Ebrard, con 50% de sentimientos positivos que genera en redes sociales. Ellos dos están muy bien calificados y, si te fijas, tienen niveles parecidos a los porcentajes de votación que tuvo Claudia en las urnas. Es decir, Claudia tuvo 59 y ellos están en el rango de 50-55. Y Ernestina Godoy es a la que no le va tan bien, ¿no? Sin embargo, el resto, tanto Rogelio Ramírez de la O, Rosaura Ruiz, Julio Verdegué, Alicia Bárcena y Ernestina Godoy traen niveles de 35-30 positivos. Ah, pues están empatados. Sí, más o menos empatados, pero traen niveles de rechazo de entre 25 y 30%. Si recordamos que Xóchitl Gálvez tuvo 27 puntos, es más o menos esa cantidad de negativos los que traen estos integrantes especializados que llegarán al gabinete de Claudia Sheinbaum, Pedro. Ahora bien, si ampliamos el abanico, ¿quiénes son los 12 mejor calificados? Incluimos tanto a los ya nombrados como a algunos de los que suenan. La mejor calificada es Renata Turrent, con 70% de impulsos positivos. Le siguen David Kershenovich, que suena para la Secretaría de Salud. Altagracia Gómez, la empresaria que podría ocupar un puesto importante en el gabinete. Luisa María Alcalde trae 60 puntos positivos. Susana Harp, que suena para Cultura, estaría con 60% de positivos. Mario Delgado también. Juan Ramón de la Fuente y Mario Delgado traen 30% y 20% de positivos. Gerardo Esquivel, el ex subgobernador del Banco de México, trae 50% de positivos, y también vienen bien calificados Omer García Harfuch, Lázaro Cárdenas Batel y Marcelo Ebrard. La número 12, por cierto, es Tatiana Cloutier, ahí muy cerca de estos personajes. Ahora, los más conocidos, no importa si hablan bien o mal de ellos. Mario Delgado dobla a Marcelo Ebrard en la cantidad de conversaciones que ha generado. Desde el 1 de marzo a la fecha, es natural, el presidente de Morena ha estado más expuesto a los medios que todos los demás. Le sigue Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Arturo Saldívar y Tatiana Cloutier. Y bueno, pues ahí vienen otros integrantes del gabinete, funcionarios que estuvieron en posiciones relevantes, como Luisa María Alcalde, Javier Corral, Rosa Isela Rodríguez, están ahí en la conversación pública, a la expectativa de lo que anuncie Claudia en su segunda tanda el próximo jueves. Pues cada jueves estaremos muy atentos de quiénes son las y los designados. Y mientras tanto, aquí abajo puede ver la información completa en el código QR. Gracias, Salvador. Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Hablando de los miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum, hoy el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, donde le externó su respaldo como futuro coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados. A través de redes sociales, Ebrard compartió una fotografía con Monreal junto a otros diputados electos, en el que dijo hablaron sobre el futuro de la 4T. Por su parte, Monreal agradeció el respaldo del también ex aspirante presidencial. Y mientras que ya hay un panorama más claro sobre lo que ocurrirá con Morena en San Lázaro, para el Senado ha surgido una disputa
Han surgido quejas sobre quién debería ocupar la coordinación de la bancada, y es que Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, reclamó a Morena por no respetar los acuerdos establecidos con los ex aspirantes a la candidatura presidencial, argumentando que no lo contemplaron para formar parte del gabinete de Sheinbaum o para ser el líder de los senadores morenistas, aunque él dice quedó en el tercer lugar en el proceso interno y que por el contrario será Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, quien asuma el cargo. Aclaró que esta situación no provocará que busque romper con Morena. Consideró importante que la dirigencia del partido siga los estatutos. Senado voy, o sea, en el Senado estaré, y es una dignidad y una responsabilidad honrosa. De repente dices, oye, cabrón, al sexto lugar lo mandas a coordinar la Cámara de Diputados a Monreal, un cuarto lugar con todo lo que la campaña quiso, ya no voy a repetir. A coordinar el Senado. Más, yo lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si Adán Augusto o yo. Porque como dicen que estamos empatados, porque hay quien dice que yo estaba en el tercer lugar, yo quedé en tercer lugar, y hay quien dice que él, pues que se haga una encuesta y punto. Ante esto, Claudia Sheinbaum dijo que Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primera. Aclaró que en su momento platicará con él, además de que seguirá jugando un papel muy importante dentro del movimiento. Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerísima. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. No tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte, pues, del movimiento y de manera muy importante. Hoy el presidente López Obrador consideró que el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa va a garantizar que esta Corporación de Seguridad Federal no se corrompa. Desde su mañanera celebró que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tenga la intención de que desde el primer día de gobierno se consolide la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional al Ejército, hecho que no se había logrado antes, pues la oposición se negó a apoyar esta propuesta, argumentando que se estaba militarizando al país. Yo soy partidario de eso, porque nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, hay garantía de que no se corrompa. Sobre el caso Ayotzinapa, el presidente aseguró que no tiene ninguna prueba de la participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas. Recordó que se siguen ofreciendo recompensas, seguridad y hasta amnistía a quienes den información sobre el paradero de los estudiantes, porque sigue vigente el compromiso de entregar toda información disponible respecto a lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, aseguró que las Fuerzas Armadas han cumplido y que los resultados obtenidos no habrían sido posibles sin el respaldo de la Secretaría de la Defensa. Y luego de que Mike Pompeo, quien fuera el secretario de Estado de Estados Unidos, declarara que el plan C propuesto por López Obrador podría alterar la relación bilateral, provocando estancamiento económico y caos en la frontera, el presidente López Obrador le respondió, consideró que todas las supuestas repercusiones de las reformas son puros inventos. Dijo que hay un buen entendimiento con los vecinos del norte, pero todavía se padece en México su intervencionismo y que debido a las elecciones de noviembre hay acusaciones en donde todo mundo opina. Lunes de Punto Medio, le agradezco a Hamlet García, diputado federal de Morena, a Braulio López, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, y Héctor Saúl Telles, diputado federal por el PAN, que estén con nosotros para hablar sobre lo que mencionó hoy el presidente López Obrador y que posteriormente ratificó Claudia Sheinbaum, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Bienvenidos, caballeros. Buenas noches, Pedro. Pedro, un gusto. Pedro, un gusto estar contigo hoy. A ver, Hamlet, explícanos un poco esto que dice el presidente, que si la Guardia Nacional se queda en la Secretaría de Seguridad, se va a echar a perder, pero que si se va a la Sedena, no hay posibilidad de que se eche a perder. Pues la mística y la tradición del ejército mexicano, un ejército muy leal,
a las instituciones de la República, garantizan a través de la disciplina que se mantenga la estabilidad de la institución. No hemos tenido, como en otras naciones, un ejército que traicione a las instituciones democráticas o que en su conjunto se alíe con grupos de la delincuencia organizada. Le sirven a la patria y a mí me parece importante que se mantenga de esa manera. El país ya aprobó, tuvo una época de dirección civil, digamos, de esta articulación de esfuerzos a nivel nacional con la Policía Federal ya extinta, y en este momento más del 80% de quienes integran la Guardia Nacional pues provienen de la disciplina castrense, ya sea del Ejército o de la Marina. Esa es la base inicial, formalizar esa parte. Braulio. Pues primero decirte, Pedro, que la Guardia Nacional surgió de un gran acuerdo de distintas fuerzas políticas. De hecho, se aprobó por unanimidad. Recordemos que la primera propuesta del presidente justo era que fuera una guardia militarizada, y, digamos, con el diálogo se logró construir, escuchando expertos, un parlamento abierto que funcionó. Se sentaron de las distintas fuerzas políticas varias veces a la mesa para pactar algo, y eso se acordó. Había dos cosas muy relevantes, y que una considero que hay una traición enorme. ¿Y a qué me refiero? Al tema del séptimo transitorio. ¿Cuál es el séptimo transitorio? Que se iba a destinar en este gran acuerdo, se iba a destinar mucho dinero para efectos de la construcción de policías locales, las policías estatales y las policías municipales, porque mucha gente advierte que justo el esquema de policías que son más cercanas a la ciudadanía permite responder de mejor manera ante la delincuencia. Entonces se optó por ello, y eso se traicionó por el gobierno federal. Realmente no se les dio el presupuesto que se requerían, y ahora nos encontramos en un punto en el cual obviamente estos 5 años no se desarrollaron las policías como se querían, dándoles facultades, dándoles capacidad, dándoles inclusive armamento necesario, y pues ante ello obviamente se presiona nuevamente con algo que reiteradamente este gobierno ha querido hacer, que es militarizar a la Guardia Nacional. Héctor. Pues Pedro, yo encuentro muy difícil de entender este discurso ahora del gobierno. No puedo concebir un matrimonio entre gobierno de izquierda y militarización. Es como echar por la borda toda la historia de las izquierdas en México sobre la lucha precisamente contra la militarización. Lo que se está proponiendo al día de hoy no hace más que confirmar que la estrategia del presidente Felipe Calderón era la adecuada, y ahora pues está remasterizada completamente. Lo que se quiere ahora es llevar a cabo una modificación constitucional para fijar completamente el mando militar a la Guardia Nacional. Olvidar el mando civil, que ha sido una lucha histórica en nuestro país, una lucha de la democracia, completamente olvidar, y dejar a las fuerzas castrenses a cargo de la seguridad de todos los mexicanos. Así nació la Guardia Nacional en el año 2019, en donde se le otorgó al presidente López Obrador, como ningún otro presidente en su momento, un cuerpo policíaco, en este caso con un mando militar, con un presupuesto considerable, que hoy ha venido creciendo año con año. Yo te quiero mencionar que hoy ha manejado durante 5 años el presidente López Obrador más de 378,000 millones de pesos en materia de seguridad. Y de ahí, pues obviamente se destinan recursos a la Guardia Nacional, los que ascienden prácticamente a 245,000 millones de pesos en 5 años. Estamos hablando de prácticamente 2 aeropuertos como el AIFA. Así de grande ha sido el presupuesto, y los resultados han sido completamente catastróficos. Más de 190,000 muertes violentas en el país, con el presupuesto más alto y con el número de elementos más a disposición del presidente. ¿Qué les respondes, Hamlet? En esta misma mesa, representantes del mismo partido de Saúl han criticado la estrategia del expresidente Felipe Calderón. Ojalá que se pongan de acuerdo dentro de la derecha, porque ese derramamiento de sangre de la guerra contra el narcotráfico, sin un marco jurídico, sin estrategia, simplemente para intentar ganar una legitimidad que las urnas no le otorgaron, pues es lo que nos metió en esta inercia y en esta espiral. Ahora, los gobiernos de izquierda han tenido éxito en materia de seguridad, y un caso es aquí en la Ciudad de México, con una policía muy robusta. En ninguna otra entidad federativa un partido postuló a su fiscal y a su secretario de Seguridad al Senado de la República, y Ernestina Godoy y Omar García Harfuch lograron 3 millones de votos aquí en la Ciudad de México.
La ciudadanía de la capital valoró y aprobó ese modelo. Lamentablemente, lo que se creó aquí en 1997 con el ingeniero Cárdenas y que le dio seguimiento el presidente López Obrador, no se puede replicar de manera inmediata en toda la República, porque la Ciudad de México tiene una fuerza policial superior a los 80,000 elementos. Y están pagados, están aportados con el presupuesto de la ciudad, que es cercano ya a los 270,000 millones. Jalisco, por ejemplo, tiene cerca de 150,000 millones, ciérralo a la mitad, pero solo tiene 5,000 elementos de la policía a nivel estatal. Es una decisión política también de los gobiernos estatales destinar recursos a una corporación. Entonces, no renunciamos a ese escenario, pero reconocemos la realidad del país. Y en este momento hay que apostar por fortalecer la Guardia Nacional. Quisiera que nos ayudes a responder los cuestionamientos que hicieron ambos. Primero con el de Braulio, que hay una traición en el tema de las policías locales, que nunca se fortalecieron. Vi los debates de hace 5 años y los de hace un año. Decían que la Guardia Nacional iba a claudicar, que la Guardia Nacional se iba a corromper, que no iba a funcionar, y la realidad es que han tenido una estrategia adecuada de contención y una valoración por la ciudadanía. Casi 8 de cada 10 mexicanos confían en la Guardia Nacional, y prácticamente todos los gobernadores del PAN, de Movimiento Ciudadano, los de Morena por supuesto, solicitan el apoyo de la Guardia Nacional. No hubo una traición, el modelo ha funcionado. Y por supuesto que los gobiernos estatales tienen que destinar recursos a sus policías, pero esa no es una facultad o atribución del gobierno federal. Ahí vamos a dejar que quieras responder a eso. No, pues es evidente que Hamlet no está respondiendo la pregunta, ¿no? O sea, sí hubo una traición en el sentido de que no se les destinó a las policías locales lo que se había acordado en la reforma constitucional, en el 7º transitorio. Y así eliminaron fondos y no se les dio justo las condiciones a los estados para poder desarrollarlas. Y estoy de acuerdo con Hamlet en el sentido que hay una violencia. Nadie ahorita está proponiendo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no estén en tareas de seguridad. Es evidente que hay un esquema de violencia. El tema es la salida y cómo la trazamos. Para nosotros hay que trazarla justo buscando no militarizar aún más el país. Y lo que están proponiendo desde Morena es militarizar más. Para nosotros es justo el enfoque contrario. Es ir por la civilidad. ¿Y a qué nos referimos con darle esta óptica civil? Es sí fortalecer a policías locales. Es decir, mantener la Guardia Nacional en lo que es necesario y hacerla además civil, pero además que en ese momento se estén capacitando a la par a las policías locales para efectos de que pueda haber un traspase de funciones cuando sea requerido. Y aparte porque va a haber un problema que vamos a toparnos en el 2029, porque acuérdense que la reforma constitucional posterior que presentó el PRI y que aprobó Morena, que fue para ampliar el plazo de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues si se pasa la Guardia Nacional a la Sedena, pues va a ser un problema después en el 2029, se va a tener que extender ese plazo o se va a tener que retirar la Guardia Nacional de sus funciones, y eso, si no se trabaja en policías locales, pues sería un gran error. Oye, Hamlet, y para responder a lo que decía Héctor de esta analogía que hacía de un matrimonio entre la izquierda y la militarización, que no concibe ese matrimonio. ¿Qué respondes a eso? Hay confianza en las instituciones y ya contesté que aquí en la Ciudad de México el modelo de policía fue exitoso y se puede replicar en otras entidades federativas. No va a correr a cargo del gobierno federal por sí mismo. Lo que les estoy intentando decir es, se requiere un esfuerzo de los gobernadores de los estados y los congresos locales para destinar una parte sustancial del presupuesto a fortalecer sus cuerpos policiales locales, y no han tomado ese compromiso. Ok, Héctor. Bueno, aquí en la Ciudad de México nosotros tenemos claramente una policía bajo un mando civil. De ninguna manera es un mismo formato el que se vive a nivel nacional al que se vive en algunos estados de la República, en específico de la Ciudad de México. Pero yo sí quiero mencionar que la estrategia implementada por este gobierno de izquierda ha sido completamente catastrófica. Hemos tenido más de 190,000 muertes violentas, más que ningún otro gobierno, y esto está claro y son los datos concisos del día a día. La extorsión ha crecido por lo menos el 40% durante este gobierno, las violaciones el 19%, y los feminicidios, hay más de 900 feminicidios cada año. La estrategia va a seguir siendo la misma. La Guardia Nacional no ha podido contener el índice delictivo en el país. Hoy se le está dando nuevamente un cheque en blanco
rompiendo completamente con los estándares de democracia y otorgando un cheque en blanco para la violación de los derechos humanos. El presidente ha tenido 347,000 elementos a sumando a Sedena, sumando a Marina y sumando a la Guardia Nacional. Ha manejado más de 378,000 millones de pesos tan solo en seguridad pública. Y los resultados han sido completamente erróneos y con calificación negativa. Y por supuesto que hay una traición, como bien dice Braulio, porque cuando se llevó a cabo la modificación en el año 2019 para otorgarle al presidente todos estos elementos, se puso un transitorio en el que se comprometía este gobierno a llevar a cabo un proceso de transición para fortalecer a las policías locales e ir regresando poco a poco el mando civil a todas las corporaciones de policías en nuestro país. Eso no sucedió. Tan es así que en el 2022 se puso sobre la mesa una nueva reforma y se le otorgaron 5 años más, obviamente con el voto en contra de Acción Nacional, porque estábamos hablando de desmilitarizar al país. Ahí le fallaron los aliados, ¿no?, del PRI. Bueno, ahí hubo un tropezón por parte del PRI. Se aprobó por parte de la propuesta presidencial 5 años más para esta transición. No hay ninguna transición, Pedro. Hoy la propuesta es militarizar completamente el país. La propuesta incluye la garantía de los derechos laborales de los más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Porque como ellos provenían de estas instituciones castrenses, pues obviamente buscaban una carrera y también derechos que implican, por ejemplo, la jubilación y el reconocimiento a su esfuerzo. Eso está en el artículo 3º transitorio de lo que hoy propone el presidente de la República. Entonces también es un tema de justicia laboral para los elementos de la Guardia Nacional. Oye, Hamlet, te quiero hacer una pregunta derivado de lo que dijo el presidente, que con eso comenzamos esta mesa, que se va a echar a perder si se queda en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso deja ver entre líneas una desconfianza hacia la institución. ¿Para qué mantener una institución en la cual ni el propio presidente confía? Es importante, en el propio artículo de esta reforma, en el 21 constitucional, se establece que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y esto es muy importante para responder a la supuesta militarización, es la que va a definir la Estrategia Nacional de Seguridad. Esto significa que los elementos y mandos de la Guardia Nacional se van a ajustar al marco que un orden civil les otorgue para poder actuar. Sin embargo, la administración operativa de la Guardia queda en la Defensa Nacional para prevenir que sea corrompida. Braulio. ¿Cuál supuesta militarización? O sea, se eliminó la Policía Federal para hacer la Guardia Nacional de carácter civil y ahorita se le quiere pasar a la Sedena. Se le está pasando a un orden militar. Eso es una militarización evidente, no es para nada supuesta. Y también decirlo, en esta reforma, de las cosas que hay importantes hacer es justo darle derechos laborales a las policías locales y a las estatales y municipales. Porque sí hay policías en este país que no tienen un seguro de vida. Están exponiendo su vida constantemente y no hay una seguridad a sus familias que si algo les pasa en el desempeño de su trabajo, pues se van a ver cubiertas sus necesidades. Hay sueldos muy bajos, hay policías que pagan por su gasolina para sus patrullas. O sea, es una condición de verdad elemental de fortalecer estas cuestiones para que puedan responder ante una violencia pues que está claramente en todo el país y que pues tenemos que lograr controlar. Y sí pasa muy importante por la policía que tiene mayor contacto con la ciudadanía poder ir respondiendo a estos problemas, Pedro. Héctor, y contigo finalizamos. Pues se acabó el mando civil con la propuesta que están poniendo sobre la mesa el gobierno, la presidenta electa y el presidente saliente. Hoy lo único que se hace es darle la estocada de muerte a la seguridad pública ciudadana. Va a ser una secretaría completamente de oropel. Yo lo comentaba hace un momento, yo creo que si va a ser el secretario García Harfuch, no creo que sea interesante para él llevar a cabo una Secretaría de Seguridad que solamente va a tener como única facultad diseñar posiblemente la estrategia de seguridad, pero que no tendrá ningún control sobre la operación y la administración de la Guardia Nacional. Hoy lo que estamos viendo es la consumación del proyecto. Del proyecto de militarización del país, y vuelvo a reiterarlo, es echar por la borda años de lucha de la izquierda, de la real izquierda de nuestro país, por la borda. Nos quedan 20 segundos. ¿Quieres responder? Claro. La estrategia va a definir el actual de la Guardia Nacional y también es importante la reforma judicial. En Guanajuato, el gobernador del PAN acaba de nominar a la esposa del fiscal para que sea magistrada del Estado.
Y un punto, Pedro, porque sí es importante hacer notar la desconfianza del Poder Civil. Hay gente en el servicio público mexicano de carácter civil que ha sido de verdad muy talentoso y que entrega muchísimo su trabajo. Es increíble, no solo con la mención de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que vemos a los militares haciendo tareas que les correspondía al Poder Civil, como es construir carreteras, trenes, etcétera. Pues caballeros, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Este tema seguirá sin duda en las siguientes semanas. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Julian Assange está libre después de haber pasado más de 5 años en una celda de aproximadamente 2 por 3 metros. Esta mañana salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. El Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted para partir del Reino Unido durante la tarde. Su liberación es resultado de un largo periodo de negociaciones por parte de defensores de la libertad de prensa, las Naciones Unidas, legisladores y líderes de todo el espectro político con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta noticia generó la reacción del presidente López Obrador. Desde su cuenta de X, el mandatario celebró la libertad del fundador de Wikileaks y mencionó que cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío. Estamos a 100 días de que el presidente López Obrador culmine su mandato presidencial, un sexenio que para muchos ha sido crucial en la historia política del país y que marcará un antes y un después. Y estamos estrenando sección aquí en Milenio 20 Horas, las crónicas del adiós, los últimos 100 días. Con Carlos Díaz Barriga, columnista de Milenio, al quien le agradezco que esté con nosotros. Bienvenido, Carlos, cuéntanos de qué se va a tratar esto. Sí, muchas gracias, Pedro. Es, en función de lo que has dicho, son 100 crónicas, 100 piezas de televisión sobre los últimos 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que ya has dicho que representa. Vamos a estar, si está presente en redes, si está en la mañanera, si está de gira, es estar lo más cerca de él posible, acompañándolo, percibiendo su entorno, percibiendo su mirada, percibiendo su voz, percibiendo sus silencios. Y transmitiéndolo en este viejo género, muy poco practicado. De la crónica. Pero muy divertido, que es el género de la crónica, que es el que invita a la gente a estar viva en el lugar de los hechos. Y el que te hace imaginar y el que te hace visualizar y oler conforme a lo que estás leyendo. ¿Te parece si vemos de una vez la primera? ¿Cómo no? Vamos a verla. 100% mide un todo, el todo cuando se alcanza, el todo cuando se acaba. A partir de hoy quedan 100 días. La entrada a la mañanera es por la calle de Moneda, donde esta hace bocacalle con el callejón del licenciado Verdad. Verdad y Moneda, con el poder en la puerta de enfrente, pienso, es la esquina perfecta. Lo mismo se le ocurrió al de las tortas, de huevo con jamón, de pierna, de salchicha, porque ahí se instaló, como salvador de la patria. Me dan el gafete 35. Dice vigencia a septiembre de 2024. Ahí se acaba lo que se acaba. En el bello Salón Tesorería suena en el audio ambiente Serenata a la luz de la luna, con Glenn Miller y su orquesta. En serio, padrísimo. ¡Ánimo! Ánimo, dice poderoso el poderoso a manera de buenos días. Es lunes de quién es quién en los precios de las gasolinas. 11 minutos de cifras y cifras y cifras con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, que algo le dirá a alguien, ¿o no? 3 gasolineras, 3 estaciones se negaron a ser verificadas en San Luis, en Jalisco y en Chihuahua, lugares donde sin duda regresaremos acompañados de la Guardia Nacional para que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y 2 gasolineras en Jalisco presentaron irregularidades al momento de despachar litros que no eran de a litro. El presidente de la República trae ese bronceado perfecto que da una gira por Oaxaca o Veracruz. Su traje es negro y la corbata rojo coral con el clásico estampado de escapino. Impecable. Solo 100 días más y luego jamás, ni lo uno ni lo otro, ni saco ni corbata. Aparece el fantasma en el Salón Tesorería, el de Ayotzinapa. Se destaca el duro debate con Ernesto Ledesma de Rompeviento. 50 minutos, intensos. Nadie calla a nadie. Libertad absoluta, como entre iguales. Andrés Manuel no solo se defiende, pega varios ganchos en la retirada. Es un debate que yo voy a mantener en el tiempo que me queda.
Uno de ellos lo remata con el de pecho. Yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el ejército. Así. Y le he buscado por todo. Y tengo toda la información. Soy el presidente de México. Y usted se va a ir y estas organizaciones van a seguir haciendo ese trabajo invaluable. Y entonces le revira. Es lo que dicen también mis adversarios, que ya me voy a ir. Todavía no llega la melancolía. Toma el podio a dos manos. Felicita a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños, justamente el día en que comienza a correr la centenaria cuenta regresiva. Ya vámonos a desayunar, y se va por su izquierda. Carlos Díaz Barriga, Milenio Televisión. Oye, qué gran trabajo, Carlos. Felicidades. Aquí estábamos todos intrigados, así viendo la pantalla, y así nos tendrás durante estos 100 días que quedan. ¿En dónde más lo vamos a poder ver? Espero que sí sea por divertido, es muy divertido más allá de la información. Lo vamos a ver en todas las plataformas del grupo, afortunadamente. Lo vamos a aprovechar el poder del crucero en el que viajamos. Esta multiplataforma lo vamos a ver en las redes, en milenio.com. Lo vamos a estrenar siempre aquí en Milenio Televisión y se va a ver al día siguiente en Telediario, en Canal 6. ¿Sí? Se va a ver en la mañana, a lo largo de la mañana, en la programación de Milenio Televisión. Y tengo entendido, no me hagas mucho caso, que en las estaciones de radio también se va a transmitir. El grupo tiene más de 50 estaciones de radio en el norte del país. En el impreso, por supuesto. Y en el impreso también será todos los días. Será una lectura, no me gusta decir obligada, pero sí un must, como dirían en inglés, ¿no? Pero bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias. Y aquí lo estaremos estrenando cada día para que no se lo pierda. Vamos a la pausa y regresamos. Mucha atención, el Servicio Meteorológico Nacional informó que prevalecerán las lluvias muy fuertes a intensas en gran parte de la República Mexicana, lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como vientos fuertes a muy fuertes y posible formación de torbellinos en zonas de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. En la Ciudad de México persistirán las lluvias y chubascos con actividad eléctrica. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección emitió la alerta amarilla en las 16 alcaldías debido a que las lluvias podrían alcanzar entre 15 a 29 milímetros. Buenas noches, don Manuel Somoza, ¿cómo arrancan los mercados? Pedro, buenas noches. Bueno, pues hoy los índices principales en Estados Unidos tuvieron una conducta mixta. Sube el Dow Jones, pero bajan Nasdaq y Standard & Poor's. También pierde la Bolsa Mexicana de Valores, pero el que sí gana es el peso, que gana 16 centavos con respecto al cierre del viernes, que fue de 18.10. Por primera vez en el mes toca abajo de 18 pesos, o sea que es una buena noticia eso. Es curioso que el Nasdaq esté impulsado hacia abajo por las pérdidas que ha sufrido la acción de Nvidia, que es uno de los grandes productores de chips de alta tecnología. La verdad, yo creo que esa acción había subido demasiado, ya la hemos visto ajustarse casi un 15%, y esto ha arrastrado el índice tecnológico hacia abajo. Como te decía, pocas noticias, pero muchas preocupaciones. Esta semana vamos a tener, por ejemplo, el primer debate entre el presidente Biden y Trump. También vamos a tener las elecciones anticipadas en Francia. El jueves tendremos la reunión de Banco de México en materia de política monetaria, donde yo espero, el mercado está esperando que no baje la tasa Banxico, por lo menos la mayoría piensan de esa manera, ya lo veremos el propio jueves. O sea que muchas cosas por venir, muchas preguntas y pocas respuestas. También está pendiente cómo y cuándo y de qué manera se van a celebrar estas asambleas para el Parlamento abierto y discutir los cambios que quiere proponer el presidente, que ya propuso el presidente López Obrador para el Poder Judicial. O sea que llena la semana de asuntos que van a interferir con los mercados, mi querido Pedro. Don Manuel, ¿y usted prevé que esta tendencia a la baja continúe en el peso frente al dólar? No, yo creo que no. Yo creo que no va a aguantar mucho tiempo porque tenemos muchos eventos enfrente
que lo pueden seguir imprimiendo volatilidad. Está el tema del Parlamento abierto, luego vendrá en septiembre, cuando ya pasen las reformas en serio con el nuevo Congreso. Ahí sabemos que los mercados, si no hay algún cambio importante, pues van a rechazar el hecho de que los mercados no quieren que los magistrados sean electos por la vía popular, y esto va a lastimar a los mercados. Y después tenemos otras cosas, la toma de posesión, el discurso de la toma de posesión, la fabricación del presupuesto para el 25 va a estar complicada porque este año pues se gastó demasiado y entonces el presupuesto va a estar muy acortado, y aparte vamos a tener la elección de Estados Unidos a todo lo que da. Entonces hay muchas cosas que yo creo que no le van a gustar al peso. Pues ya estaremos platicándolo. Qué honor como siempre, don Manuel. Igualmente. Nos vemos mañana. Buenas noches. Nos despedimos no sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.